Hola a todos, compañeros y profesora. El día de hoy venimos a presentar el tema de construcción de un instrumento de medición para la clase de metodología 3, presentando Daniel Enríquez y Fernanda Encinas. Para empezar, vamos a definir lo que es un instrumento de medición. Los instrumentos de medición, como las escalas, índices y cuestionarios, se utilizan para calificar o cuantificar atributos, cualidades, propiedades o constructos, conceptos completamente teóricos que es imposible medir o cuantificar de otra forma. Introducción. ¿Qué significa medir? En la vida cotidiana medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por las mañanas, miramos el reloj despertador y medimos la hora. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua, calentamos la cantidad de café que habremos de colocar en la cafetera, etc. Medir es parte de nuestras vidas. Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. En términos cuantitativos, capturó verdaderamente la realidad que deseó capturar. Esto fue dicho por el autor Bowskick en 2005. Y lo señala de la siguiente forma. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis. Cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés, esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa a las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente, por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego no hay medición perfecta. Ahora vamos a ver qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales, los cuales son la confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el constructo. La pregunta que se responde con la validez de criterio es: ¿en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo? ¿O qué tan cercanamente las puntuaciones del instrumento se relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto? Antes de proceder a medir algo, debemos definir de manera clara y precisa lo que se quiere medir. Esto es definir el constructo. Es importante tener presente que un mismo problema puede definirse desde diferentes perspectivas teóricas y por lo tanto puede haber diferentes definiciones de un mismo constructo. En ocasiones es necesario construir la definición, seleccionar una de varias disponibles o simplemente explicitarla. Esto se puede hacer mediante una consulta a expertos, revisión bibliográfica o ambos. Debe explicitarse el objetivo de la medición del constructo, contestando la pregunta ¿para qué queremos medir? Y la siguiente pregunta ¿en qué lo queremos medir? Respecto a la función a desempeñar el instrumento, se requerirán consideraciones metodológicas específicas. Para la elaboración del primer borrador, se identifican los indicadores que la evidencia científica avala, representantes del constructo. ¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos para la investigación? En la investigación disponemos de diversos tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de los datos. A continuación la describimos brevemente. En primer lugar tenemos al instrumento más utilizado para recolectar datos, el cual es el cuestionario. Y un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, y este debe ser congruente con el planteamiento del problema y sus hipótesis. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer? El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que miden. Básicamente se consideran 2 tipos de preguntas: cerradas y abiertas.
Pregunta cerrada. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuestas que han sido previamente delimitadas, es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas, dos posibilidades de respuesta, o incluir varias opciones de respuesta. Ejemplo de preguntas cerradas dicotómicas serían: ¿estudia actualmente? Durante la semana pasada vio la final de la Liga de Campeones de Europa, ¿sí o no? En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar de población en población. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería: ¿por qué asiste usted a psicoterapia? Y esperamos la respuesta del paciente. O otro ejemplo sería: ¿qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto del último terremoto ocurrido el 20 de noviembre? Y esperamos la respuesta de nuestro paciente. Escalas para medir actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus. Escalamiento tipo Likert. Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932. Sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción, eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las opciones de respuesta o puntos de escala son 5 e indican cuántos están de acuerdo con la frase correspondiente. Las opciones más comunes se presentan en este cuadro. Debe recordarse que cada una de ellas se le asigna un valor numérico y solo puede marcarse una respuesta. Se considera un dato inválido si se marca 2 o más opciones. Como conclusión, los instrumentos se han convertido en una herramienta esencial para el hombre, ya que facilita un proceso que puede resultar ser tedioso y a veces impreciso si se realiza de forma manual. Es muy importante conocer cómo funcionan los instrumentos de mediciones, ya que gracias a ellos se puede tener el control de las variables que interactúan dentro del sistema. Además de que existe una cantidad considerable de instrumentos que permiten medir las diferentes variables que se pueden presentar dentro del sistema.